En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio que nos presenta la misa de Pentecostés de este domingo es el Evangelio de Juan y dice lo siguiente. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. El Evangelio que acabamos de escuchar nos sitúa en la tarde misma de la resurrección. Han pasado solamente unas horas de la mañana de Pascua y los discípulos todavía están profundamente sacudidos por todo lo ocurrido. Han visto arrestar a Jesús y lo han visto morir en la cruz. Y muchos huyeron. Pedro lo negó y Judas ya no está. Las mujeres, por otro lado, hablan de una tumba vacía, pero podríamos decir que en el grupo impera la confusión, el silencio y el miedo. Dice el Evangelio, los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo. Tenían motivos para tener miedo. Porque si con Jesús habían hecho todo eso, pues, además del desconcierto, porque se lo habían hecho a alguien a quien amaban mucho. Fíjate que los discípulos en una situación así no necesitan solamente recuperar el ánimo. Lo que necesitan es la visita de Dios. Necesitan que Dios venga. Necesitan que el Espíritu Santo vuelva a tocar desde adentro aquello que el miedo y el cansancio habían debilitado. Y esto también nos sucede muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces nos habrá pasado, no? Hay momentos de parálisis donde pues las fuerzas no nos alcanzan y necesitamos abrir el corazón. Necesitamos incluso la humildad para abrir el corazón. Y por eso es que desde hace más de 1000 años, cuando la Iglesia se encuentra ante un momento decisivo o una gran acción de Dios, recurre a una oración muy bonita que seguramente la habrás escuchado. Cantada es maravillosa. Es el himno Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, que es un antiguo canto en latín que fue escrito en el siglo IX y se atribuye tradicionalmente a Rábano Mauro, un monje benedictino que fue abad en Fulda y arzobispo de Maguncia. No es un canto cualquiera. Cuando uno lo escucha, pues el corazón verdaderamente se emociona. Es una invocación, o podríamos decir, no sé si me equivoco, espero que no, que es la invocación más solemne de la Iglesia.
O sea, se canta hoy en Pentecostés, pero también al comenzar un cónclave para elegir un papa, en las ordenaciones sacerdotales y la de los obispos, en las profesiones religiosas o al abrir, por ejemplo, un concilio. La Iglesia nos enseña con esto una verdad muy grande, y es que necesitamos el aliento del Espíritu, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso, poniéndonos en esta situación en que se encuentran los apóstoles, pues nos unimos a los apóstoles con nuestras vidas, con nuestra historia, en este cenáculo, y, y podemos empezar a hacer nuestra este himno, esta oración al Espíritu Santo en su primera estrofa. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Lo primero que hace Jesús al entrar en ese clima de miedo no es reprochar. Quizás tú y yo podíamos haberlo hecho, pero Jesús no es ni tú ni yo. En él no hay rencor. Fíjate que no echa en cara ni las negaciones de Pedro, ni la huida, sino que lo primero que hace es ofrecer su paz. Paz a vosotros. Y no es un simple saludo. Es la paz que nace de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Los discípulos llevan por dentro una tormenta de culpa y Jesús les comunica calma, paz, paz a vosotros. La presencia de Dios siempre trae paz, siempre trae paz. Donde no hay paz, pues no está Dios. Esto es un dato importante para nuestro discernimiento. Esto que vas a hacer, esto que te han dicho, pues te trae paz, paz verdadera. Pues si trae paz, es de Dios. Si ahí no hay paz, no está Dios. Paz a vosotros. El Espíritu Santo actúa muchas veces así, silenciosamente. No siempre elimina inmediatamente las dificultades exteriores, pero comienza poniendo una quietud nueva en el fondo del alma. El catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana. O sea que Él entra donde nadie más puede entrar para darnos, como diría San Juan Pablo II, para darnos la fuerza interior para abrir nuevamente la esperanza. O sea que ahí es donde parece que todo se ha apagado en tu vida, en mi vida, cuando nos da la impresión de que hay algo que no tiene solución, de que hay algo que no puede tener ningún tipo de remedio. Mira, no hay nada que el Espíritu Santo no pueda arreglar. Y tiene la capacidad de entrar ahí. Por eso ante nuestras tormentas de culpa o de cansancio, iluminamos nuestra oración, esta que estamos haciendo, con, con, con otro, eh, otro momento, podríamos decir, no me salen las palabras, ¿eh? de, del, con otras frases de este himno. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Santísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, sé descanso en nuestro trabajo. Pues
animémonos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros, que nos consuele, que avive nuestros corazones, nuestras almas, que encienda el fuego del amor donde parece que está todo pues apagado, frío, que traiga amor y unción a nuestras vidas. Ya te digo, no hay nada, absolutamente nada, ni en tu vida, ni en la mía, ni en la de nadie, que Dios no lo pueda solucionar. Incluso aquello que puedes estar pensando, aquello que forma parte de tu historia. No hay absolutamente nada. Ven, Espíritu Santo, entra en nuestra alma, dile, no tengas miedo. El Evangelio continúa con un gesto profundamente conmovedor. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Jesús resucitado conserva sus llagas. No sé si alguna vez lo habías pensado. Jesús resucitado conserva sus llagas. No han desaparecido. Permanecen, pero podríamos decir glorificadas. Jesús lleva en su cuerpo y no han querido que se borren. Esto es que es increíble, ¿no? Lleva en su cuerpo las huellas del amor llevado hasta el extremo. Porque claro, uno podría pensar, Jesús cuando resucita, ¿qué necesidad tiene de seguir manteniendo las llagas? Es que son la muestra del amor. ¿Cómo nos quiere? Y aquí hay una enseñanza también de la cual podemos sacar fruto para nuestra oración. El Espíritu Santo no siempre borra inmediatamente o no borra nuestras heridas, quedan las cicatrices. O sea, el Espíritu Santo no borra, además, muchas veces inmediatamente como quisiéramos, sino que nuestras heridas las une a las de Cristo, nuestras heridas las une a las de Cristo para transformarlas. Lo que fue lugar de dolor y desilusión, por la gracia de Dios, puede convertirse poco a poco en un lugar de luz. Eso que te humilló, eso que hiciste, eso que te pasó, eso que sufriste o eso que hiciste sufrir, puede convertirse en un lugar de luz. San Agustín conoció muy bien este camino. Durante años buscó la felicidad lejos de Dios. Basta leer sus libros Las Confesiones y lo dice ahí. Pasó por todo tipo de búsquedas desordenadas, ambiciones humanas, a la vez que siempre tuvo profundas inquietudes interiores. Él buscaba la verdad, pero moralmente dejaba bastante que desear. Él mismo confesó que tenía el corazón inquieto y cansado. Sin embargo, precisamente después de tocar fondo de su vacío interior, la gracia de Dios transformó completamente su vida. Aquel hombre terminó convirtiéndose en uno de los grandes santos y doctores de la Iglesia. Muchas veces el Señor no destruye nuestra historia para comenzar otra distinta. No, no, no. Dios entra en nuestra historia, entra en ella para redimirla desde adentro. Solamente después de contemplar esas llagas sanadas, los discípulos recuperan la alegría. Mira las llagas de Jesús y alégrate por su amor. Mira las llagas de tu vida, las heridas de tu vida, incluso las cicatrices. Qué bueno sería que ya estén cicatrizadas, pero muchas veces no están cicatrizadas. Pues ven, le decimos al Espíritu Santo que venga, que ponga luz, que esas heridas nuestras las una a las heridas de Cristo y se conviertan para nosotros en fuente de luz.
Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. La alegría cristiana entonces no nace de una vida perfecta, nace de descubrir que el amor de Dios es más fuerte que nuestras heridas. Imagínate las heridas que tenían estos hombres. Abandonar a su maestro, Pedro haberlo negado, no haber creído, haberse olvidado de todo lo que Jesús les había dicho, miedo, reproches entre ellos. La alegría cristiana entonces no nace de una vida perfecta, nace de descubrir que el amor de Dios es mucho más fuerte que nuestras heridas, que nuestras traiciones. El Espíritu Santo que abraza nuestra historia, una historia que muchas veces es una historia sufrida, sufriente, pues viene a nosotros y por eso es importante que le pidamos otra vez con los versos de este himno que estamos rezando, que lo tenemos como telón de fondo, ¿no? Como telón de fondo en nuestra meditación. Le decimos, enciende tu luz en nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestra carne. Sé consuelo en el llanto. ¿Te das cuenta lo que significa hacer esta oración o cómo debe ser nuestro trato con el Espíritu Santo? No le decimos al Espíritu Santo, yo encenderé la luz de mis sentidos para que cuando tú vengas estés cómodo. No le decimos al Espíritu Santo que nuestros corazones los estamos preparando para cuando Él venga. No, no, es que no podemos. Enciende tu luz en nuestros sentidos. Le pedimos. No podemos nosotros. Infunde tu amor en nuestros corazones. Fíjate que no tenemos ni siquiera amor para amar. Por tanto, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé amor para poder amar. Y se sigue, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestra carne. Fortalece la debilidad de nuestra carne. Es que no tenemos fuerza. Se consuelo en el llanto. Seguimos con el Evangelio. Jesús realiza entonces un gesto que es fundamental y que nos ayuda a iluminar esta fiesta que estamos celebrando. Dice, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Cristo sopla sobre ellos. Al igual que en el Génesis, Dios comunicó la vida al primer hombre mediante su aliento. Y aquí el Señor resucitado vuelve a soplar sobre la humanidad herida por el pecado. Es una nueva creación. Algo así ya habíamos visto en la meditación anterior a esta. El Espíritu Santo, Jesús sopla y hay como una nueva creación. Nos recuerda esto el libro del Génesis. Esto, fíjate que nos conecta directamente con una de las visiones más impresionantes que encontramos en el profeta Ezequiel. Una visión, ¿no? Como Dios se comunica con el profeta. Nos sitúa esto más o menos en el siglo IV antes de Cristo. Jerusalén, para entrar un poco en contexto, te cuento que Jerusalén había sido destruida por Babilonia, el templo arrasado y gran parte del pueblo de Israel deportado al exilio. Todo esto humanamente parecía que había terminado. Parecería que el pueblo ya no tendría historia, o sea, tenía historia, no tendría futuro. El pueblo estaba desanimado, sin fuerza, sin esperanza. Y en medio de esa situación, Dios llama al profeta y le muestra una visión. En esa visión se ve un valle, un inmenso valle lleno de huesos secos.
no solamente huesos, sino que huesos secos. Y le dice, profetiza sobre estos huesos. Entonces comienza una escena por demás sobrecogedora. Ezequiel escucha un ruido, los huesos empiezan a juntarse unos con otros, aparecen sobre ellos tendones, luego carne, después piel, pero todavía no había vida en ellos. Finalmente el Señor hace venir su espíritu sobre aquellos cuerpos y comienzan a vivir. Y comienzan a vivir. Sobre unos huesos secos, pues Dios trajo vida. Una imagen poderosa. Dios muestra aquí en esta visión, por medio del profeta, que Dios puede devolver la vida incluso allí donde parecía ya no quedar nada. Muchas veces nuestro corazón también puede parecerse a ese valle silencioso y seco, marcado por la rutina, el hacer las cosas porque hay que hacerlas, sin sentido, con cansancio, con desánimo. Y también en nosotros el espíritu suele actuar poco a poco. A veces no poco a poco. A veces irrumpe de una manera portentosa. A veces primero, sin embargo, pues quizás la experiencia nos muestra que le gusta más manejarse en lo ordinario. Que nosotros vayamos como saboreando el proceso que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. A veces puede primero unir lo que está roto, después fortalece lo que estaba debilitado, más tarde devuelve la esperanza y finalmente hace renacer una vida nueva, donde parecía que todo se había apagado. Mira tu vida, mira la vida de otros y, y verás cómo esto el Espíritu Santo lo hace con una elegancia que si nosotros no prestamos atención, pues nos olvidamos, pasamos de largo. Es bueno hacer memoria, ¿eh? Es ver cómo el Espíritu Santo progresivamente, si nosotros le damos espacio, pues arregla una cosa y después la otra y otra. Y cuando miramos para atrás decimos, vaya, ¿qué pasó con todo esto? Ahora, lo que nos toca a nosotros es seguir abriéndole las puertas para que el futuro lo vaya transformando. Porque el Espíritu Santo no viene solamente a mejorar un poco nuestra situación actual, sino que viene a resucitar aquello que creíamos perdido. A veces pensamos que nuestro futuro ya está acabado, pero no. La historia y la fe nos muestran que no es así. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que sople y ahuyente toda muerte espiritual. El himno, el Veni Creator dice, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía para que evitemos todo mal. Por eso el Espíritu Santo no se nos da para que nos quedemos encerrados disfrutando en una paz egoísta. El Evangelio culmina con un mandato definitivo y la razón de ser de la Iglesia. Como el Padre me envió, como el Padre me envió, fijaos, hace referencia a su persona y ellos vieron cómo Jesús actuó. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Andando por el mundo. ¿Cómo se concreta este envío? Podríamos preguntarnos. Jesús lo dice inmediatamente después, instituyendo el sacramento de la reconciliación. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. La primera misión que Cristo confía a su iglesia naciente es justamente la de reconciliar.
Qué fuerte, ¿no? O sea, que con qué delicadeza muestra su amor, su misericordia. Muestra que nos comprende. Nos muestra que no les asusta aquello que nos asusta a nosotros. Los manda a reconciliar, a sanar las conciencias, a devolver la dignidad perdida. El Espíritu Santo, podríamos decir, es en el alma, eh, o podríamos decir, el Espíritu Santo es el alma de este sacramento y actúa, por decirlo de alguna manera, en dos direcciones perfectas. O sea, primero, ilumina el interior del pecador, rompe la soberbia, el miedo, la vergüenza, nos da la gracia y la humildad necesaria para poder dar el salto, para levantarnos y pedir perdón. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, pero tenemos que invitarlo, y aunque es que conozco tantos casos de tantas personas que les parecía que lo que habían hecho o lo que habían sufrido no lo podrían perdonar o no tendrían perdón. Y ni siquiera es una cuestión que haya demorado muchísimo tiempo. El Espíritu Santo, cuando le han dejado entrar, ha transformado toda su vida, toda su familia. Su pasado ha cobrado sentido, se ha llenado de luz y el horizonte hacia el futuro se les ha abierto de manera infinita. Porque eso hace el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Dilo con fuerza, dilo con fe. En segundo lugar, asiste el Espíritu Santo en este sacramento, asiste al sacerdote para que sea canal de la misericordia. Y hacer apostolado, evangelizar, es precisamente esto, es ser embajadores del perdón. Ser embajadores del perdón. O sea, mira esto Dios lo perdona. Esto Dios lo perdona. Recuerdo hace muchos años, que venían unos niños a hacer su primera confesión. Y, y bueno, pues yo estaba en el confesionario y veo desde allá, desde lejos, venir a un niño con una pinta de matador. Era un genio total. Ya caminaba de manera distinta, ¿no? Parecía a Tom Cruise recién bajándose del avión en la película de Top Gun, más o menos así. Y entonces lo primero que se pone de rodillas, llegaba a la rejilla del confesionario, pues la cabeza, pero se escuchaba perfectamente. Y me dice una pregunta, o sea que si es que yo le cuento mis pecados, ¿acá quedarán perdonados? Sí, le digo. Y me dice, ¿todos? Como diciéndome, prepárate porque mira, no sabes lo que te voy a decir, ¿eh? Y era un niño. Me causó mucha gracia. Pues mira, aquí va. Y se confesó. Cuando se confesó, se puso frente a mí y estiraba las manos como despesándose, sacándose la pereza como cuando uno se levanta, se estira de un lado a otro y dice, ¡wow! ¡Qué bien me siento! Era verdad esto. Me causó muchísima gracia, ¿no? Qué niño tan expresivo, ¿m? Y tan sobrado. Y después uno se pone a pensar, y es que es verdad. Cuando recibimos nosotros el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación, que no es lo mismo que pedir perdón a Dios y arreglárselas uno mismo, ¿no? Al margen de la iglesia. Pues la alegría interior y la paz que sentimos, o sea, es que no tiene precio. Alegría, paz, gozo. Es como un tsunami que se nos cae encima, un tsunami de gracia. Pues
El Espíritu Santo actúa en el sacerdote. Los discípulos, volvamos nuevamente al texto, que estaban paralizados por miedo, se transforman gracias a ese aliento en los apóstoles. Los hace valientes, capaces de anunciar el Evangelio y ofrecer la misericordia de Dios hasta los confines de la tierra. El cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, podríamos decir que es por definición un misionero que lleva la reconciliación a un mundo dividido. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de poder comprender, la gracia de perdonar, la gracia de pasar por alto errores, a veces grandes y a veces pequeños. La gracia de mirar lo bueno en los demás y no los defectos. Pues cuando hemos recibido el Espíritu Santo, estamos llamados a convertirnos en testigos del amor misericordioso de Dios en medio del mundo. Claro, para eso tenemos que experimentar la presencia del Espíritu Santo. Una manera clarísima es la de ponernos en situación. Vamos a confesarnos, vamos a reconciliarnos con el Señor y reconciliarnos también con la Iglesia y reconciliarnos con nosotros mismos. Vamos a terminar nuestra meditación proclamando una de las últimas, creo que es la última estrofa del Veni Creator, que es nuestra fuerza para salir al mundo a evangelizar. Por ti conozcamos al Padre, conozcamos también al Hijo, y en ti, que eres el espíritu de ambos, creamos firmemente en todo tiempo. Amén. Y junto a los apóstoles queremos terminar mirando también a nuestra Madre Santa María, que permanecía en oración en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu Santo. Ella, dócil a la acción de Dios, nos enseña a abrir el corazón para recibir también nosotros el soplo nuevo del Espíritu y convertirnos en discípulos misioneros de su Hijo.